Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. 8 de la mañana con 7 minutos en este 15 de noviembre de 2019, ya me estoy equivocando de mes, pero ya andamos por acá entrando un poco desfasados, pero ya el espacio de la sociedad que se transmite en esta plataforma digital está en línea y sin más preámbulo, oiga, antes de pasar con nuestra compañera, como habitualmente lo hacemos, Veneranda Mendoza, para que nos platique los temas de la política mexiquense. Interesante lo que comenta el presidente López Obrador. Dos temas. Pues prácticamente da a conocer que se va a consultar a todas las comunidades y población de los municipios donde va a pasar el denominado proyecto del Tren Maya, que se origina en el estado de Chiapas y que concluirá en Quintana Roo, y que pues prácticamente es uno de los proyectos principales de esta administración en el gobierno federal, y que desde la óptica de López Obrador, presidente de este país, estará generando un desarrollo económico a toda la zona sur del país. Pero antes, dice, no se puede dar ningún paso si no se consulta a la población, y en pocas palabras se le va a decir a la población si está de acuerdo con el proyecto, no está de acuerdo, un sí o un no, y para esto pues está anunciando toda la logística que se tendrá a la consulta de la población normal, déjeme poner en esos términos, la población mestiza y la población de carácter indígena, que en esa zona pues son una buena cantidad de mexicanos, y habrá esta consulta. En pocas palabras, dice el presidente López Obrador, que se respetará la decisión que tome la población, que no se realizará ningún tipo de proyecto si la población no está de acuerdo, obviamente la mayoría, y si es por el contrario, que pues prácticamente tienen todo armado, tienen presupuesto, tienen el programa, tienen los permisos para echar a andar cuanto antes esta obra en los hechos, porque en el papel pues ya está. A ver si hace ratito nos da tiempo y hacemos un enlace ahí con lo que dice López Obrador de este proyecto, que es prácticamente uno de los proyectos principales, yo me atrevo a decir que el principal de la presente administración, por la cantidad de recursos que se estarán destinando, claro está, siempre y cuando la población diga sí, la población de esa zona del país, y por las repercusiones que tendrá el tren que comunicará a varias entidades del sur de nuestro país, México. 8:11, Veneranda Mendoza, de la línea telefónica, que nos tiene su reporte. Bene, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. La alcaldesa morenista de Amanalco, Emma Colín, solicitó al gobierno del Estado de México recursos para saldar 51.3 millones de pesos que se adeudan a Telmex desde administraciones pasadas. Pues esta cantidad representa casi la totalidad del presupuesto anual de su demarcación, establecido en 52 millones en 2019. Si esta cantidad no es cubierta a más tardar el lunes próximo, por fallo del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito con sede en la Ciudad de México, serán destituidos la presidenta municipal, el síndico Ascensión Martínez y el tesorero Juan Alberto Cipriano. En la última notificación que llegó al ayuntamiento, ordena la destitución de su servidora, la del síndico y la del tesorero municipal. Eso ya está en una etapa crítica, ya sin reversa, excepto si pagamos. Por eso, dijo, pedimos desde aquí que el gobierno del estado asuma la deuda de Telmex en el municipio. Así lo convocó la alcaldesa desde la sede del Poder Legislativo. La edil recordó que en 2011 el entonces presidente municipal, Gerardo Colín Guadarrama, demandó a Telmex por el derecho de uso de vías por tendido de cableado.
recurso que se ganó, y por esta razón la empresa transfirió al ayuntamiento 20,200,000 pesos de fianza. No obstante, la Telefónica contrademandó, pero las administraciones municipales subsecuentes no atendieron el recurso jurídico, de tal manera que el monto reclamado creció. Esta cantidad, 51,305,000 pesos, que son ahora, es un aproximado de lo que llega a nuestro municipio, de los recursos para trabajar y para dar los servicios y mejorar. Esto lo refirió la alcaldesa. No hay manera de que el ayuntamiento se pueda hacer cargo de este pago porque tendríamos que congelar el municipio y meterle llave. Es decir, el presupuesto de Amanalco, el presupuesto anual o el actual es de 52 millones y se deben 51,305,000 pesos. La municipio indicó que repíteme la cifra, Veneranda, además perdón. solicitó al órgano superior de fiscalización del Estado de México una auditoría a los 20 millones de pesos para que se conozca el destino del recurso y de encontrar anomalías se impongan las sanciones correspondientes, pues a pesar de que se debía constituir con ellos una fianza, pues la fianza simple y sencillamente ha desaparecido. Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que el problema está relacionado con el uso inadecuado de un fideicomiso que constituyeron y manejaron las anteriores administraciones priistas, por lo que confió en que el gobierno estatal sea corresponsable en la solución. No vamos a permitir, aseguró, que la alcaldesa o cualquier funcionaria de Amanalco sean sancionados. Estamos negociando que el recurso lo aporte el gobierno del estado. Ellos proponían adelantar participaciones, pero ¿con qué va a operar la administración? Necesitamos que el gobierno sea garante de que esto se va a cumplir y para ello se necesita firmar un convenio con Telmex, darle un anticipo y de esta manera quedaría sin efecto la ejecución de la sentencia. Por su parte, la diputada priista María Mercedes Colín Guadarrama, quien por cierto es hermana de Gerardo, el alcalde de Amanalco en 2011, cuando ocurrió todo esto de la demanda de Telmex, aseguró que este recurso jurídico que Telmex promovió se perdió por omisión y negligencia de la actual administración. La propia sentencia del 2 de octubre de 2019 establece que el incumplimiento del fallo protector es responsabilidad de la autoridad obligada y de las diversas vinculadas, que aun cuando se les ha requerido para tal efecto, lo cierto es que se han abstenido de hacerlo, en tanto que esa actitud pasiva denota su indiferencia para las resoluciones legales emitidas por la autoridad judicial y el desinterés para cumplir con la ejecutoria. Esto se dice en el fallo. La legisladora local afirmó que con los 20 millones de pesos transferidos al municipio se realizaron obras diversas como la rehabilitación del edificio del DIF municipal y algunos encementados entre las obras que ella recuerda. Admitió que existió desatención de las administraciones anteriores, pero justificó que la actual no está exenta de cumplir con su obligación constitucional y de atención de los asuntos jurídicos del municipio. Me sumo al reclamo, señaló, de que se castigue la omisión y el desinterés de la autoridad municipal, que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades. Empero, aseguró que no es competencia del gobierno estatal ni de la legislatura local subsanar las deficiencias de las administraciones municipales. En todo caso, dijo, la alcaldesa está en su derecho de solicitar permiso para contraer un empréstito a fin de saldar la demanda. Por tanto, indicó si se va a explorar la viabilidad de que el gobierno mexiquense rescate al municipio, también debe pedirse el apoyo a la federación. Pues están ahí tres versiones sobre este hecho que obliga a el municipio de Amanalco a cubrir un adeudo que casi representa la totalidad de su presupuesto de este año, Eduardo. Pues qué grave, qué lamentable, pero qué interesante para saber cómo efectivamente en algún momento empleaste la palabra negligencia, y no tú, sino algunos de los que entrevistaste. Y sí, recapitúlanos, el adeudo que en estos momentos tiene el municipio de Amanalco con Teléfonos de México, esta empresa de telefonía la más importante de nuestro país, ¿a cuánto asciende? A 51.3 millones de pesos.
y esto se deriva hasta siendo muy coloquiales, Veneranda, de un pago que en su momento hizo Telmex y dejó como fianza, digamos, por el cableado que ellos tienden en territorio municipal, y a Así partir de es. ahí era así ver si entendí bien, era una fianza que se tendría que devolver, pero que no se devolvió. La administración de Amanalco o el gobierno de Amanalco en 2011 demandó a Telmex porque no pagó el derecho de vía, es decir, el derecho por tender su cableado en el municipio. Como muchos otros municipios también lo hicieron. Este recurso, esta demanda se ganó y por tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores transfirió este recurso, que para entonces eran 20 millones de pesos, al ayuntamiento, digamos como una especie de pago de derecho de vía, Exacto, pero se depositó en una fianza que, al decir de la actual alcaldesa, después desapareció y no se sabe dónde está ese recurso. No, bueno. Y Telmex no se quedó con los brazos cruzados, contrademandó o se amparó y ganó el amparo. El hecho es que, según la alcaldesa, no se dio, no se atendió esta demanda de amparo de manera correcta por las anteriores administraciones, de tal manera que al día de hoy ya se llega a un fallo que establece que a más tardar el lunes próximo será destituida junto con el síndico y el tesorero si no se cubre esa fianza en estos días. Déjame, lo pongo así. Eso sucedió, esa irregularidad, en gobiernos del PRI. Es lo que señala la actual alcaldesa. Obviamente María Mercedes Colín Guadarrama, pues los hechos ocurrieron cuando su hermano era alcalde, pues dice que quien desatendió es la administración actual, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos dos administraciones más que se ungieron durante este plazo. Que patearon el problema hasta estos momentos. Y ahora sí que esta alcaldesa, sin deberla ni temerla, va a tener que pagar los platos rotos porque simple y sencillamente hoy está al frente de la administración y ya hizo ejecutoria la sentencia y ya llegó al límite, ¿no? Gravísimo, gravísimo. Pero es un botón de muestra de lo que ha pasado en los últimos trienios, viendo o volteando hacia atrás, del desaseo en la administración pública que han tenido no pocos municipios en el Estado de México, y hoy pues hay repercusiones que pudieran derivar en la destitución de esta presidenta municipal. De pronóstico reservado lo que pueda suceder, Veneranda, porque son instancias jurídicas del gobierno federal. Y ahí es cuando quizás los abogados de Telmex, que son muy abusados, muy colmilludos, tienen de los mejores despachos que hay en nuestro país, no pierden una, Veneranda, no pierden una, no pierden ni un juicio. Y quiero suponer que vienen, ahora sí que con todas las de la ley, a hacer o a obligar a que pague esta cantidad el municipio de Amanalco. Y como no la tiene o se niega a pagar, pues ahí es cuando viene la sanción de separación del cargo. ¿Qué se advierte en el escenario, en el escenario inmediato, que es la próxima semana, Veneranda? Sí, bueno, precisar que no se niega a pagar. Lo que pasa es que el adeudo ya es de 51.3 millones y para este año como presupuesto Amanalco tiene 52 millones, es decir, es todo su presupuesto prácticamente, y obviamente pues en este momento no lo tendría, ya ha realizado algunos pagos, algunos gastos en otras cuestiones, en brindar servicios, y pues no le alcanza, digamos, el presupuesto para cubrir 51.3 millones. Insisto, su presupuesto es de 52 millones, es casi la totalidad de la deuda. A ver, interesante lo que dices. Ahora, la alcaldesa está en la sintonía de que sí quiere pagar, aunque no es ahora es que no, ella no generó el problema, pero no tiene el dinero para pagar. Yo te diría, por lo que nos platicas, que grave error si decide pagar, porque simple y sencillamente yo creo que se debe de buscar al responsable, al que fue negligente, al que no interpuso un contrarrecurso jurídico contra los abogados de Telmex
para evitar que se cobrara. Pero vaya, eso se tendría que estar buscando al responsable en su momento, al funcionario, a los exalcaldes, y ellos tendrían que ser, casi yo me atrevo a decir, pues, los que tendrían que pagar. ¿De dónde? No lo sé, pero no el municipio, no afectando el dinero público que permite la operación del municipio de Amanalco. Entonces está casi contra la pared la presidenta, porque si paga, desde mi punto de vista, mal, porque estaría avalando una irregularidad. Y si no paga, pues viene la destitución, ¿no? Así es, por esta razón es que el día de ayer, desde la legislatura local, en conferencia de prensa, solicitó al gobierno del Estado de México, pues que él sea el responsable de aportar esta cantidad en virtud de que administraciones municipales de su filiación, el Partido Revolucionario Institucional, pues se encuentran de alguna forma involucrados también en esta desaparición, digamos, de la fianza y en la desatención del recurso jurídico. Bueno, también no estaría en la lógica. Yo creo que ahí las contralorías, la Contraloría del Poder Legislativo y la Contraloría del Poder Ejecutivo, ahí yo creo que también fueron, por decirlo así, omisas, porque ante una situación de estas características, en automático buscas a quién es el responsable, por omisión o que haya actuado con dolo, y creo que ahí es donde también no le veo el escenario por qué el gobierno tendría que ser, el gobierno estatal, el Poder Ejecutivo tendría que ser solidario con esa deuda, en el entendido que los municipios son autónomos y cuando se detecta una irregularidad por parte de alguno de sus funcionarios, pues entran las contralorías, hacen la investigación y las contralorías son las que determinan responsabilidad y por supuesto sugieren un resarcimiento del daño que se haya causado al erario público, pero en fin, híjoles, complicadísimo, tanto, y me atrevo a decir, tanto para el Poder Legislativo, porque supongo yo que no van a permitir que se destituya a la presidenta municipal, pero si llega a una instancia del gobierno federal con mandato judicial, pues ahí no hay de dos sopas, ¿no? Es acatar y acatar, Veneranda. Sí, entiendo que ya se denunció esta anomalía, sobre todo la desaparición de la fianza, ante el órgano superior de fiscalización del Estado de México, que será quien investigue justamente dónde está ese recurso, quién se lo llevó, quién lo empleó, porque según la alcaldesa, pues esta fianza no se podía utilizar en todo pues caso no. Hasta que se resolviera en definitiva efectivamente recurso jurídico. Ese estatus tienen las fianzas, no se tocan, cualquier tipo de fianza se va a una cuenta y ahí se queda, en tanto se resuelva la situación y precisamente de ahí viene su nombre, ¿no? Fianza. Y bueno, la solicitud a que el gobierno rescate este balón es porque pues prácticamente los plazos no dan, primero para que el OSEM agote esta investigación y se haga pagar al responsable. Entonces, no desde el punto de vista de la alcaldesa no queda de otra, sino solicitar de manera urgente que le lleguen este recurso desde el gobierno estatal. ¿Bajo qué términos? Bueno, eso lo tendrán que definir ellos, no sé si a manera de préstamo, de adelanto o anticipo de las participaciones, como entiendo el gobierno del estado planteaba, o se encontrarán otra vía para que se allegue este recurso antes del lunes próximo. Interesantísimo el tema. Y sí, para el presupuesto que maneja el gobierno del Estado de México, esa cantidad de 51 millones de pesos es nada, absolutamente nada, porque el presupuesto del Estado de México pues, es enorme, anda del orden de 30,000 millones de pesos, ¿verdad, Veneranda? El año pasado llegaron 343,000 millones. 343,000. Este año el presupuesto es cercano a los 300,000 millones, pero siempre llegan recursos de más, es decir, se presupuesta por debajo de lo que realmente llega, y de tal manera que no descartemos que se reciban más de 300,000 millones. Sí, es una locura de dinero. Gracias, Veneranda. Buen fin de semana. Pendientes igualmente, hasta luego. Muy buenos días, qué interesante está el tema, también qué alarmante, híjoles, complicadísimo. Vamos a platicar en unos segundos con un tema rapidísimo ahí, vamos a platicar con
el psicólogo Rafael Revueltas Mira, y le planteaba yo ahora sí que vía WhatsApp al especialista, el psicólogo, que en esta época del año precisamente los sentimientos están a flor de piel. Hay una situación muy complicada en algunas familias mexiquenses y mexicanas en general, y que desafortunadamente por esta época del año y también por el mes de mayo, eso es otra época que la estadística así lo advierte, desafortunadamente se registran muchos suicidios. Y se me hacía interesante ahí compartir eh, cuál es la visión, digamos, de todos aquellos especialistas que se dedican a estudiar la mente y el comportamiento humano, y en un afán, y así lo planteo, y en un afán siempre de estar detectando focos amarillos, focos rojos. Cuando uno tiene a alguna persona cercana y que empieza a tener otro tipo de comportamientos, ahí es cuando verdaderamente todo se complica y dice uno, algo puede pasar, lo veo muy desesperado, lo veo con muchos problemas y que simple y sencillamente no sabe cómo salir de estos. Y muchos desafortunadamente pues optan por arrebatarse la vida. Rafael Revueltas Mira, licenciado en psicología, está en la línea telefónica. Rafa, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días al Bien, comentario. pues tocando base ahí contigo, que nos puedas arrojar algunas pistas así lo pongo, algunas pistas, algunas señales que pudieran estar generando focos de alerta al interior de las familias, de los mismos amigos, compañeros de trabajo, que pudieran decir, híjoles, aguas, hay que atender, hay que escuchar, hay que asesorar a personas que tienen muchos problemas y que pudieran estar en un escenario de suicidio, Rafael. Correcto, Eduardo, muchísimas gracias. Justo venía escuchando tu transmisión y precisamente resulta de gran importancia el escuchar a personas con tendencias suicidas y siempre estar alerta a los focos rojos y a los focos amarillos, ¿no? ¿Qué indicadores pueden ser? Primordialmente el mensajes a partir del discurso del propio sujeto que impliquen, ¿no? Ya no quiero vivir, desearía estar, bueno, eso es muy obvio, desearía dormir y no despertar jamás, me gustaría no estar aquí, en este mundo, etcétera. Usualmente el suicidio se tiene que ver entendido como un proceso, ¿no? Que no se da súbitamente, ¿no? Sino es paulatino. Hay primero ideación, luego comunicaciones, planeación suicida y por último el acto suicida, que puede ser llevado a cabo con éxito o sin éxito. Usualmente una persona en proceso de ideación suicida tiende a dejar las cosas en orden. ¿Qué quiere decir con esto? Arreglar todo, ¿no? Dejar las cuentas pendientes pagadas, económica y financieramente, que todo se encuentre en orden y muchas veces mensajes de despedida a los propios familiares, a los propios amigos, ¿no? Muchas veces el fenómeno del suicidio sí tiende a ser silencioso, pero hay señales, ¿no? Muchas veces está asociado a patologías como la depresión, la manía, entre otras, que nos pueden dar señales. Por ejemplo, que una persona de repente se ve un cambio repentino, o arreglo, un paseo personal, puede estar indicando que hay tal vez alguna necesidad, ¿no?, de atención psicológica. Sé que el mayor número de casos, estadísticamente hablando, Estado de México y nuestro país en general, oscila entre adolescentes, estoy pensando 16 a 18 años, también entre jóvenes entre 25 y 29, pero también en personas adultas, entre personas ya de la tercera edad, y se registra poco más en lo que tiene que ver con hombres, la incidencia más va hacia mayor número de hombres que son los que se arrebatan la vida. Preguntarte, al margen, digamos, de las estadísticas, ¿qué sucede en la mente de una persona cuando, digamos, a lo que voy, hay una descomposición, pasa algo en la mente de las personas, digamos, se nubla, no están en sus 5 sentidos, quizás están estimulados cuando hacen este tipo de actos, o cuál es, desde el punto de vista clínico, psicológico, lo que catapulta a tomar esta drástica decisión?
Correcto. Sí, bien dices esta cuestión de la estadística, que siempre hay un dato negro, ¿no? Que no se logra digitar. Precisamente es general que los hombres utilicen métodos más letales que las mujeres. El fenómeno del suicidio es multifactorial. Puede ser, ¿no?, una cuestión sociopolítica, la cuestión económica, que eso se ha dejado ver a lo largo de la historia, Ajá. y también otros elementos, como por ejemplo la misma adolescencia, que implica una revolución a nivel del sistema nervioso, una revolución a nivel emocional, etcétera, ¿no? También a nivel del cuerpo. ¿Qué puede estar sucediendo con una persona que desea arrebatarse la vida, ¿no? Vamos a tener que ser sensibles a diferentes teorías de la psicología. Por un lado, la más próxima sería la neurología, bueno, o las neurociencias, que hablan de una baja en serotonina, baja en dopamina, que está asociada a la depresión, ¿no? Y que esto puede tener alguna consecuencia con respecto de la toma de decisión. Por otro lado, otras teorías sugieren también que la historia de vida de cada sujeto va a predisponer ciertos elementos para que se pueda optar por el suicidio. El suicidio es un fenómeno que está muy relacionado también a la estructura de la personalidad de cada persona, y también a la psicopatología que se puede estar cursando. Por ejemplo, una persona que es más de tipo histérico o histérica, Ujú. puede propender a suicidios que no culminan, ¿no? Intentos suicidas que son más bien como tendientes a que haya un rescate. Por otro lado, una persona ya en una crisis psicótica, por ejemplo, o una falta de contacto con la realidad, Ujú. justamente pierde, como bien se comenta, el contacto con la realidad y opta, ¿no?, por hacer un atentado contra sí mismo. Se tiene que pensar también, desde la teoría psicoanalítica, Ujú. que el yo de una persona con intento suicida está cortado, está escindido. Ujú. Es decir, hay partes de su personalidad internalizadas a partir de sus relaciones y sus vínculos con otros sujetos, que no termina de tolerar, ¿no? Entonces, al asesinar a sí mismo, al suicidarse, también es un intento de poner fin a algo que no puede simbolizar de la relación con otra persona. Y otro tipo de suicidios, que es por el inducido por sustancias químicas, ¿no?, como las drogas, el alcohol. eh, Ujú. a eso también se le llama un pasaje al acto, es decir, la persona, sí, como bien dices, pierde el sentido consciente de lo que está sucediendo y actúa más bien de forma inconsciente, en un abatimiento de su yo, podemos decirlo de esa manera, y hay una instancia dentro de la personalidad que se llama inconsciente, que alberga las pulsiones, etcétera, y entonces estas pulsiones lo que operan es como un emerger súbito y repentino a la conciencia, ¿no? Entonces la persona que realmente se suicida, sí, no se encuentra del todo consciente. Diferente a una persona que tiene ideación suicida o que ha pensado en la muerte. De hecho, es muy general que las personas en el grueso de la comunidad piensen en la propia muerte, qué va a pasar, cómo voy a morir, etcétera, y esto no es un factor de riesgo, digamos. Como terapeutas, es importante pensar que el 99% de los casos que llegan a psicoterapia, hablando de ideación suicida, Ujú. ya llevan un adelanto, ¿no? Llevan un paso en el sentido de que ya rompieron el silencio y ya asistieron a psicoterapia. Mientras más se comunique la idea suicida, menos se lleva a cabo. Interesantísimo ahí lo que nos comentas. Para cerrar la charla, estamos platicando con el psicólogo Rafael Revueltas Mira sobre el tema del suicidio y se lo planteaba yo porque vienen épocas muy alegres, muy interesantes para un gran sector de la población mexiquense, mexicana en general, en todas partes del mundo, pero también vienen muchos eventos Sí, de depresión en todos sentidos, porque los sentimientos están a flor de piel. Quizás también habrá que decirlo, porque en estas épocas del año hay
separación de algunas actividades laborales, por recortes, también porque se recuerda a los seres que ya no están aquí con nosotros, queridos, por supuesto, y por muchas otras circunstancias, ¿no? que van acumulando y acumulando algún tipo de depresión en las personas. Para cerrar, preguntarte, a todos aquellos que quieran estar ahí conociendo más del tema, ¿qué les recomiendas? ¿A dónde deben de acudir? Hoy afortunadamente las vías de comunicación y de información son vastas, son amplias, las tenemos a la mano si tenemos teléfonos inteligentes. ¿Tú qué les recomendarías a todos aquellos quizás padres de familia, mismos jóvenes, adolescentes, que quieran conocer un poco más del tema? Claro que sí, Eduardo. Hay muchas instancias, ¿no?, que se encuentran sobre todo en la Universidad Autónoma del Estado de México y otras instancias de salud mental y de psicoterapia particulares y públicos que hacen foros. Hace poco, de hecho, se llevó el foro del suicidio en alusión al Día Internacional de la Prevención del Suicidio en la universidad. Y también es una invitación a la población en general a que se acuda a psicoterapia, ¿no? El hecho de que una persona acuda a psicoterapia se tiene como este tabú, esta idea de que solamente es para personas muy afectadas, cuando en realidad pues no es así, sino que resulta una inversión, un tratarse a sí mismo, un darse tiempo a sí mismo, que se pueda terminar con la idea de que ir al psicólogo es nada más para personas muy afectadas, ¿no? Cuando, bien lo acabamos de comentar, el suicidio, si bien es un proceso que se da paulatinamente, puede empezar como algo pues prevenible, ¿no? Entonces sí, acudir a foros, a solicitar asistencia con los orientadores y que puedan estar canalizados a diferentes centros. Por ejemplo, en la universidad está el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales, que tiene ya varios, se ha diversificado en sus servicios, ¿no? Está la línea de atención psicológica universitaria, el CESP itinerante, también está el Centro de Investigación en Ciencias Médicas por Colón, ¿no?, en la misma universidad, de centros particulares, el CEPIC, el DIPAT, está el Centro Psicoanalítico Cardo, entre otros centros que pueden estar ofreciendo la atención psicológica, y también cursos y talleres sobre el mismo tema, ¿no?, del suicidio, del duelo, de la muerte, etcétera. Pues Rafael, te agradezco que hayas tomado la llamada telefónica y compartir alguna parte de tu conocimiento, de tu profesión, y si nos permite seguimos en contacto. Mencionabas en algún momento de la charla el tema de homicidio o asesinato, mencionaste la palabra asesinato. Y Ajá. fíjate, es algo que lo mencionaste y me puse a reflexionar. Desafortunadamente en este país y en este estado, nuestro estado de México, Sí. cada mes, todos los días, se registran homicidios dolosos, digamos, personas que por una u otra circunstancia matan a otra. Y yo siempre he sostenido que desafortunadamente allá afuera, en las calles del Estado de México y del país, pues hay una buena cantidad de personas, asesinos, que mataron a otras, y que uno se pregunta, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir sabiendo que hace una semana, ayer, la semana pasada, un mes pasado, el año pasado, tú acabaste con la vida de otra persona? Por lo que quieras y mandes, digamos, por las circunstancias que quieras y mandes. Pero allá en las calles de México, pues hay una cantidad impresionante de personas que mataron y que asesinaron. Y creo que es un tema atendible desde tu ámbito de conocimiento, de la psicología, para saber cómo les cambia la vida, digamos, será motivo de otra charla, a aquellos que por una u otra circunstancia mataron a otra persona. Y cómo se puede continuar haciendo uno su vida con esa carga, supongo yo, esa carga emocional. O sea, ¿qué pasó en la mente de esas personas que mataron a otras y que dicen, pues, vaya, siguen con su vida y seguramente son padres, son abuelos, son hermanos, son primos? ¿Y qué pasa con esas personas? Es algo que siempre, te soy sincero, me he preguntado, y seguramente tú tendrás, y la psicología en general
tendrá muchas respuestas sobre ese planteamiento. Pero será motivo de otra charla, si me permites, Rafael. Claro que sí, Eduardo, justamente es un tema muy complicado, ¿no? Y yo creo que sí, justo más que respuestas también se proponen hipótesis y más preguntas, ¿no? Pero sí, claro que sí, a tus órdenes, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, espero que tengan un muy buen día, a ti y a todo tu auditorio. Pásala bien, excelente fin de semana, gracias, Rafael. Hasta luego. Estamos platicando con, con Rafael Revueltas, psicólogo, y pues interesante siempre acudir a todos aquellos que son especialistas en algún área del conocimiento y qué demás de la psicología, ¿no? Con tantos problemas que tenemos en la sociedad, la mexicana, hay, dicen los especialistas, no solo de la psicología, sino de otros ámbitos, que hay un sector de la población mexicana que está en plena descomposición y eso genera problemas al interior de los hogares, problemas en los temas laborales, problemas educativos, problemas como sociedad. Al fin y al cabo, pues, todos somos parte de esta sociedad y más nos vale que estemos en la sintonía de estar recomponiendo el tejido social para que las cosas funcionen en el buen sentido, de manera positiva, siempre hacia adelante y siempre en pro de las familias, de las personas y con ello pues de la sociedad. 8:44, este espacio que se llama La Sociedad llegó a su conclusión. Le deseo un excelente fin de semana. Ya ni tocamos base con lo que dice López Obrador de su proyecto principal para la zona sur del país, que es el Tren Maya. Pues lo presentó, lo detalló y lo va a subir a la plataforma, a una plataforma digital. Entonces casi yo me atrevo a decir que si le interesa el tema, saber con lujo de detalle cómo va el proyecto, aparte de lo que se va a hacer para la consulta, de consultar a las comunidades de los municipios por donde va a pasar este proyecto, el tren. Pues métase ahí a las páginas del gobierno federal y seguramente sin intermediarios, de primera mano, usted tendrá información sobre este proyecto. Yo supongo que es de los proyectos maestros del gobierno federal. Los maestros digo en el sentido de los principales proyectos del gobierno federal para nuestro país. 8:45, hasta el próximo lunes, nos escuchamos y nos vemos.